Todo bien. Bueno, hoy nos toca desarrollar la unidad 7 de nuestra materia régimen legal de empresas. Y para eso voy a compartir el material. ¿Pueden visualizar el material? No, ¿No? no. Ahí. ¿Pueden ver? No, profe, solamente tus carpetas. Ahí pueden ver. Ahora sí. Bueno, nos toca desarrollar la unidad 7 que corresponde a la sociedad anónima. Concepto y denominación. La sociedad anónima es una sociedad comercial de capital en que la responsabilidad de los socios está limitada por sus aportes representados por acciones transmisibles y que es gobernada, administrada y fiscalizada por órganos competentes creados por la ley. El artículo 1048 del Código Civil nos dice que la sociedad anónima responde de las obligaciones sociales solo con su patrimonio. Las cuotas de participación de los socios están representadas por acciones. En el artículo 1049 habla sobre la denominación, que dice la denominación social de cualquier modo que esté formada debe contener la indicación de ser sociedad anónima. O sea que sí o sí tiene que llevar agregado el tema de sociedad anónima o SA. Constitución, autorización y medios de control. Formas establecidas para la constitución de las sociedades anónimas. La sociedad anónima se puede constituir de dos formas. Primero, constitución por acto único o simultáneo.
La constitución de la sociedad se realiza en una sola etapa y luego de reunir los requisitos se formaliza la sociedad ante el escribano público. O sea, hace la escritura. Segundo, la constitución por suscripción pública por actos sucesivos. O sea, la sociedad no se constituye por un solo acto, sino que la constitución se hace en etapas sucesivas que requiere de promotores y o fundadores que se encargan de las diligencias y operaciones previas a la constitución de la sociedad. Vemos que hay 3 pasos básicos a seguir, que son la redacción de un programa, la suscripción de las acciones y la convocación a la asamblea de suscriptores. En el artículo 1050 del Código Civil habla sobre el tema de los requisitos. Las sociedades anónimas adquieren personalidad jurídica y comienzan su existencia a partir de su inscripción en el registro de las personas jurídicas y asociaciones. Deberán anotarse en el registro de la escritura pública en la que conste el acto constitutivo, los estatutos sociales y la designación del primer directorio o de los primeros síndicos. La sociedad debe constituirse por escritura pública, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. El acto constitutivo indicará a nombre, nacionalidad, estado, profesión y domicilio de los socios y el número de acciones suscritas por cada uno de ellos. B, la denominación y el domicilio de la sociedad y el de sus eventuales sucursales dentro o fuera de la República. C, el objeto social. D, el monto del capital suscrito e integrado. E, valor nominal y el valor de las acciones, si estas son nominativas o al portador. F, las normas según las cuales se deben repartir las utilidades. G, la participación en las utilidades eventualmente concedida a los promotores o a los socios fundadores. H, el valor de los bienes aportados en especies. I, el número de administradores y sus poderes con indicación de cuáles de ellos tienen la representación de la sociedad. J, duración de la sociedad. Y en el artículo 1051 del Código Civil habla sobre el tema de los trámites posteriores. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima, es necesario que se haya suscrito por entero el capital social emitido. Cumplidas las condiciones establecidas por la ley para la constitución de las sociedades anónimas o una sociedad de responsabilidad limitada, estas deberán presentar la documentación respectiva a la Abogacía del Tesoro, la cual expedirá el dictamen pertinente en un plazo no mayor de 8 días hábiles para su correspondiente inscripción en los registros públicos. Formalizada la inscripción, se publicará un extracto de la Constitución por el término de 3 días consecutivos en un diario de gran circulación. El extracto deberá contener la individualización de la escritura pública de Constitución, la denominación social, el domicilio, la duración, el objeto principal, el nombre del o de los directores y del o de los síndicos, así como el capital suscrito e integrado de la sociedad. Cualquier modificación de los estatutos sociales o la disolución de la sociedad deberán hacerse observando las mismas formalidades y procedimientos establecidos para la Constitución. Lo establecido en el presente artículo será aplicado a las sociedades anónimas y a las sociedades de responsabilidad limitada. En el artículo 1050 del Código Civil habla sobre el tema del registro. Las sociedades anónimas adquieren personalidad jurídica
y comienzan su existencia a partir de su inscripción en el registro de las personas jurídicas y asociaciones. Deberán anotarse en el registro la escritura pública en la que conste el acto constitutivo, los estatutos sociales y la designación del primer directorio y del o de los primeros síndicos. La sociedad debe constituirse por escritura pública. Esta también debe inscribirse en el registro público de comercio. En el artículo 1052 del Código Civil dice: de las operaciones realizadas en nombre de la sociedad antes de su registro son ilimitadas y solidariamente responsables respecto de terceros aquellos que las hayan autorizado. O sea que antes de su registro, las personas que autorizaron para que la empresa funcione son los responsables ilimitada y solidariamente. En el artículo 1051 habla sobre el tema de publicación y establece que formalizada la inscripción, se publicará un extracto de la Constitución por el término de 3 días consecutivos en un diario de gran circulación. El extracto deberá contener la individualización de la escritura pública de Constitución, la denominación social, el domicilio, la duración, el objeto principal, el nombre del o de los directores y del o de los síndicos, así como el capital suscrito e integrado de la sociedad. Cualquier modificación de los estatutos sociales o la disolución de la sociedad deberán hacerse observando las mismas formalidades y procedimientos establecidos para la Constitución. Luego tenemos el decreto 623/2008, que en su artículo primero nos dice que la Abogacía del Tesoro, por medio del Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades, estudia y emite dictámenes sobre los estatutos sociales de constitución de SA, SRL y sucursales, sobre su modificación, fusión, transformación y disolución en un plazo no mayor de 8 días hábiles desde su presentación. En el artículo 2, la Abogacía del Tesoro comprobará que en los expedientes en trámite por las sociedades en formación para la aprobación de los estatutos sociales y el reconocimiento de la personería jurídica, el acto constitutivo esté ajustado a las normas del Código Civil y demás disposiciones legales vigentes. En el artículo 7 habla de que las sociedades están obligadas a presentar a la Abogacía del Tesoro las copias de escritura pública de constitución y modificación de los estatutos sociales inscritos en los registros públicos en un plazo no mayor de 10 días hábiles de efectuada la inscripción. En el artículo 10 dice que dentro de los 10 días hábiles a partir de la inscripción en los registros públicos, las sociedades deberán presentar al Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro los siguientes documentos. Primero, estatuto social autenticado con constancia de inscripción en los registros públicos. Segundo, el comprobante de publicación. En tercer lugar, la constancia de inscripción en la administración tributaria. Y en cuarto lugar, la solicitud de inscripción. Los socios y clases de socios. Por ser una sociedad de capital, lo esencial es el aporte económico. Su capital social está dividido en acciones de igual valor, transmisibles libremente. ¿Qué significa transmisible libremente? Que se pueden vender a otra persona o a una tercera persona sin ningún problema. La responsabilidad de los socios está limitada al aporte hecho a la sociedad. O sea que la responsabilidad de los socios solamente son solidaria y
responsable, ¿verdad? Hasta el aporte que ellos aportaron para la sociedad. Tienen denominación donde debe figurar en forma clara las siglas de SA. El artículo 1048 del Código Civil dice que la sociedad anónima responde de las obligaciones sociales solo con su patrimonio. Y las cuotas de participación de los socios están representadas por acciones. Responsabilidad de los accionistas. En el artículo 1101 del Código Civil paraguayo, dice que los accionistas que conociendo el vicio hubieran votado favorablemente las resoluciones que se declaren nulas, responden ilimitada y solidariamente de las consecuencias de las mismas. O sea que los accionistas que hayan votado por una resolución que esté mal, que esté en contra realmente de las cosas de la empresa, responden ilimitada y solidariamente de las consecuencias de las mismas, sin perjuicio de la responsabilidad que correspondan a los directores y síndicos. Es decir, colocan un mismo nivel de responsabilidad a los accionistas, directores y los síndicos. Acciones, clases y caracteres. La acción es un título representativo de la parte del capital aportado por el socio a la sociedad anónima, esencialmente transmisible y que le da derecho a participar de los derechos y también de las obligaciones del socio. ¿Cuáles son los caracteres de las acciones? En primer lugar, que es un título de valor. O sea, se puede negociar, poder vender. En segundo lugar, es un título necesario porque mediante su posesión posibilita el reconocimiento de la calidad del socio y sus derechos emergentes. En tercer lugar, es un título indivisible. Aún en el caso de copropiedad, la sociedad reconoce a un solo accionista como accionista. En cuarto lugar, son de igual valor. Quinto, son títulos formales. Sexto, son títulos de trato sucesivo o de ejercicio continuado. Séptimo, es un título casual, lo que los convierte en títulos de créditos atípicos. Octavo, es un título de participación, tienen incorporados en sí derechos variables. Noveno, es un título fungible por su condición de título emitido en masa. Décimo, es un título transmitible, ya sea por tradición o por endoso, también negociable. Décimo primero, es un título comercial, siendo que es partícipe de la misma naturaleza de la sociedad, que es un instituto tradicionalmente comercial. Perdón. Clasificación. Se clasifican por los derechos que confieren y desde el punto de vista de transmisión y circulación. Por los derechos que confieren pueden ser diferidas, que son aquellas que perciben utilidades en última instancia cuando el resto de las acciones ya las hayan percibido. Preferidas son aquellas que conceden algunos derechos distintos de las acciones comunes, ya sea sobre el dividendo o sobre la cuota de liquidación. Tienen prioridad en la distribución de dividendos o del reembolso de capital. No confundir con las privilegiadas que tienen privilegios políticos como voto, asistencia, etc. Están las ordinarias, que son las acciones comunes sin ningún tipo de preferencia o privilegio y cuyos dividendos se abonan proporcionalmente al capital aportado. Es la forma más usual de emitir acciones. Luego tenemos desde el punto de vista de transmisión y circulación, que pueden ser las nominativas, acciones que expresan en su texto el nombre de la persona a cuyo favor se emiten, o al portador aquellas acciones en que no figura en ella el nombre del titular,
La posesión de ella otorga calidad del dueño y como tal tiene todos los mismos derechos y obligaciones que los demás accionistas. Tengo entendido que esta forma de acciones fue cambiada hace poco. Creo que solamente ya existen las nominativas. Las asambleas o órganos de soberanía. Generalidades. La asamblea de accionistas son el órgano de gobierno por excelencia. De ellas emanan las decisiones producto de la discusión y deliberación que se verificó en su seno. La asamblea está compuesta por todos los accionistas. En ella reside la voluntad societaria. En ella se expresa la soberanía corporativa que ha de producir efectos siempre que se encuadren en las leyes y estatutos. La Asamblea General de Accionistas es el órgano esencial y no permanente y con facultades de decisión indelegables, que funciona en la forma y condiciones previstas por la ley y los estatutos, mediante la reunión de los accionistas de la sociedad anónima, convocados para tratar asuntos societarios de su competencia en el orden del día. La general constitutiva, la ordinaria y la extraordinaria son las formas que los tipos de asambleas que existen. Clases de la asamblea. La diferencia entre la asamblea ordinaria y extraordinaria es por la índole de la materia de competencia y no del tiempo de convocatoria. Existen otras clases de asambleas que se reúnen para resolver asuntos relativos a cuestiones que afectan los derechos de determinadas acciones. Sus resoluciones conforme a la ley y los estatutos son obligatorias para todos los accionistas sin perjuicio del derecho del receso. Diferencia en su razón de competencia. La asamblea ordinaria, por ejemplo, son atribuciones de la asamblea ordinaria el tratar el tema de la memoria anual del directorio, el balance y cuenta de ganancia y pérdida, la distribución de utilidades, el informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa que le compete decidir por ley y por estatuto o que sometan a su decisión del directorio o los síndicos. B. Designación de directores y síndico y fijación de su retribución. C. Estos son todo lo que se trata en una asamblea ordinaria. C. Responsabilidad de los directores y síndicos y su remoción. Y D. Emisión de acciones para considerar los puntos A y B. La asamblea será convocada dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio. La Asamblea General Extraordinaria. Se trata o se resuelve los siguientes asuntos. A. Todos los asuntos que no sean de competencia de la Asamblea Ordinaria. La modificación del estatuto y en especial en el punto B, aumento, reducción y reintegración del capital. C. Rescate, reembolso y amortización de las acciones. D. También se trata la fusión, transformación y disolución de la sociedad, nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores, consideración de las cuentas y de los demás asuntos relacionados con la gestión de los liquidadores. En el punto E, emisión de debentures y su conversión en acciones. Y F, emisión de bonos de participación. Todos estos puntos son tratados en la Asamblea Extraordinaria. La administración y representación de las sociedades. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o más directores designados por la Asamblea Ordinaria. Cuando no lo hubieran sido en el acto constitutivo. Si se faculta a la Asamblea para determinar su número, los estatutos especificarán el número mínimo y máximo permitido. Los directores pueden no ser accionistas
son reelegibles y su designación es revocable. Los estatutos no pueden suprimir ni restringir la revocabilidad de la designación, pero el administrador designado en el acto constitutivo tendrá derecho a resarcimiento cuando fuere excluido sin justa causa. El órgano administrativo adquiere suma importancia en una empresa como la sociedad anónima. A este le corresponde el cumplimiento del objeto social y puede o no estar dotado de facultad administrativa. En este punto hablaremos del directorio y los gerentes. En el artículo 1102 del Código Civil dispone que la administración de la sociedad estará a cargo de uno o más directores designados por la Asamblea Ordinaria, cuando no lo hubieran sido en el acto constitutivo. O sea que si no estaba en el acto constitutivo, se puede designar posteriormente a los directores por una asamblea ordinaria, perdón. El directorio es el órgano permanente, esencialmente colegiado, que tiene a su cargo la administración de la sociedad anónima con las facultades conferidas por la ley y los estatutos. Está integrado por directores elegidos normalmente por la asamblea de accionistas. En las SA, la administración de la sociedad estará a cargo de uno o más directores designados por la asamblea ordinaria cuando no lo hubieran sido en el acto constitutivo. La designación se hará por un ejercicio. La designación se hará por un ejercicio. Los directores pueden o no ser accionistas, son reelegibles y su designación es revocable. Los estatutos no pueden suprimir ni restringir la revocabilidad de la designación, pero el administrador designado en el acto constitutivo tendrá derecho al resarcimiento cuando fuere excluido sin justa causa. Responsabilidades. En el artículo 1111 habla sobre la responsabilidad por mal desempeño del cargo. Y nos dice que los directores responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los terceros por la inejecución o mal desempeño del mandato, así como por violación de la ley o de los estatutos y cualquier otro perjuicio ocasionado por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Queda exento de responsabilidad el director que no hubiere participado en la deliberación o resolución y que hubiere dejado constancia escrita de su disconformidad y dado noticia a los síndicos antes de imputársele responsabilidad. Caracteres de la responsabilidad de los directores. A. Es una responsabilidad solidaria. El cumplimiento total de la obligación puede ser demandado por uno o cualquiera de los deudores o cuando el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación puede ser reclamado o cualquiera de los ligados por su cumplimiento o coactuación. Punto B. Es una responsabilidad ilimitada. El director responde no solo con garantía que pudo haber prestado por el buen desempeño de sus funciones, sino con todo su patrimonio. Punto C. La responsabilidad es una norma del orden público. Los estatutos u otros acuerdos no pueden limitar o eliminar las normas relativas a esta materia. En el artículo 1111 también nos habla de la excepción de la responsabilidad y dice que queda exento de responsabilidad el director que no hubiera participado en la deliberación o resolución y que hubiera dejado constancia escrita de su disconformidad y dado noticia a los síndicos antes de imputársele responsabilidad, lo que habíamos mencionado anteriormente. Si se cumplen las condiciones establecidas en este artículo,
el director no ha incurrido en ninguna causal de responsabilidad y en consecuencia no puede ser imputado. La extinción de la responsabilidad. Se da en la legislación la inimputabilidad de los directores cuando el artículo 1112 nos dice que los directores no serán responsables ante la sociedad cuando hubieran procedido en cumplimiento de resoluciones de la Asamblea que no fueran contraídas a la ley o los estatutos. Tampoco responderán cuando sus actos fueran aprobados por la Asamblea o ésta decidiera renunciar a la acción o transigir siempre que la responsabilidad no derivare de la violación de la ley o de los estatutos y que no mediare oposición de accionistas que representen por lo menos una quinta parte del capital. Fiscalización, los requisitos, facultades y obligaciones. De una u otra manera, al síndico se le atribuye competencia económica en el manejo de los intereses de terceros. En el derecho societario es un funcionario con derechos y deberes propios de un fiscalizador de la administración social, principalmente en lo relacionado con la información contable, económica, financiera, patrimonial y jurídica. En el artículo 1117 nos habla sobre el tema de la sindicatura. Y dice que sin perjuicio del control establecido por las leyes administrativas o por las leyes especiales, la fiscalización de la dirección y administración de la sociedad está a cargo de uno o más síndicos titulares y otros tantos suplentes, designados con carácter personal e indelegable. La sindicatura es una institución destinada a garantizar una administración eficaz, asentada sobre las leyes y los estatutos, controlando no solo el aspecto financiero económico, sino la gestión misma de los órganos de la sociedad, suministrando a su vez a los accionistas las informaciones que fuesen requeridas sobre el funcionamiento de las sociedades anónimas. Tenemos el tema de las obligaciones negociables o deventures. Deventuri significa sencillamente en su sentido neutro lo que se debe o lo que debemos y por implicancia al portador del título. En el artículo 1127 dice que las sociedades anónimas pueden, si sus estatutos lo autorizan, contraer empréstitos, o sea, contraer deudas, contraer préstamos en forma pública o privada mediante la emisión de obligaciones negociables o deventures. Los deventures son títulos valores de igual valor representativos de créditos emitidos en serie o no al portador o nominativo por las sociedades autorizadas, ya sea las SA, las sociedades de capital abierto, en forma pública o privada, con garantía o sin ella, como contrapartida de un préstamo o mutuo que contrae la emisora y por el cual se obliga a satisfacer el interés y la amortización de un capital determinado. Ha sido todo por hoy. Si hay alguna pregunta,